buenas noches a toda la comunidad milagrina. Quien le habla es la señorita Maya Hernández Flores. El día de hoy estamos en el último día del ciclo de conferencias organizado por la institución educativa 3066 Señor de los Milagros, conjuntamente con los docentes del área de Ciencias Sociales en unión de los estudiantes de la institución. Este último día será transmitido por el Facebook Live de la institución y por la UGEL 04. El proyecto institucional que se llevó a cabo fue el conversatorio Reflexiones mirando a un bicentenario esperanzador. A continuación, les diré las reglas que se llevarán a cabo en esta última conferencia a cargo del doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Las reglas son las siguientes. El expositor tiene un tiempo de 20 a 30 minutos aproximadamente para explicar el tema a tratar. Después de la participación del ponente, se hará la rueda de preguntas por parte de los estudiantes de la institución educativa 3066 Señor de los Milagros, con un tiempo de duración de 15 a 20 minutos aproximadamente, teniendo en cuenta levantar la mano virtual. Finalmente, se hará el cierre de la conferencia por mi compañera Emily González y un agradecimiento al expositor por parte de nuestra directora. Ahora le doy pase a mi compañera Yossi Murrieta. Buenas noches, yo soy la señorita Yossi Murrieta y hoy es nuestra última conferencia de las 5 que hemos tenido. Estará a cargo del doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay y yo soy la encargada de dar a conocer su biografía. Es un abogado de Derecho Internacional, maestro en Relaciones Internacionales y Comercio por el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno, doctor honoris causa por la Universidad Silvener de Panamá, la Universidad Nacional de Tumbes y la Universidad Emilio Valdizán de Huánuco, exdecano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, ex profesor de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos y el ex profesor del Colegio Parroquial San Vicente de Paul, del Distrito de Surquillo, presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, miembro del número de la Académica Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, conferencista internacional ante la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas en Nueva York y ante la Academia del Reino de Marruecos en Rabat, y en San José de Costa Rica, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condecorado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con la medalla Vicente Morales Duárez, por sus aportes jurídicos en la defensa del Perú en el juicio contra Chile en la Corte Internacional de Justicia. Autor de 8 libros sobre política internacional e historia. Actualmente columnista de la página internacional del diario Correo. Ahora le cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, que nos va a hablar sobre el tema Reflexiones mirando hacia un bicentenario esperanzador. Muchas gracias, Yossi, por tus cariñosas palabras, pero qué bien leído, pero qué bonito. Y también mis saludos a Mayra y a Emily, que conducen este programa en su capítulo final. Mis saludos a a la directora de la UGEL número 4 y a todos mis colegas, docentes, maestros, reiterándoles mi saludo por el Día del Maestro que fue el 6 de julio. Decirles primero que me siento muy congratulado, muy honrado de que me hayan invitado. El Colegio Señor de los Milagros 3066. El mío era donde estudié yo la primaria 7026. Gran colegio, se llamaba como el de ustedes, así 7026 Juan Max Villar, cuadra 2 de la calle Huáscar en Surquillo, a la vuelta del mercado número 1. Y luego pasé a la gran unidad escolar Ricardo Palma, de manera que como ustedes, soy producto de la educación pública y la educación gratuita que todos los docentes
y todos los peruanos debemos siempre defender, más aún ahora que estamos en el bicentenario de la patria. Mayra, Emily, yo sí voy a referirme primero a algunas primeras aproximaciones. Han sido dichas cosas extraordinariamente lúcidas, he sabido del programa, y voy a tratar de no repetir, pero sí decir algunas cuestiones puntuales sin entrar en un tracto descriptivo, nada de eso. Vamos de frente al grano, de que lo que yo quisiera, y luego les pido sus preguntas, porque yo siempre digo en San Marcos, donde soy profesor, si no hay preguntas, no vale. Tiene que haber preguntas por parte de los estudiantes. Lo primero que yo quiero decirles es que el bicentenario es un privilegio. Es decir, ustedes, niños, púberes, adolescentes y jóvenes, como los adultos y los mayores, los adultos mayores, somos en general la denominada generación del bicentenario. A veces se cree que la generación del bicentenario solamente son los jovencitos. No, los coetáneos del bicentenario. O sea, estamos viviendo en el año en que el Perú celebra sus 200 años de vida. En 1921, el 28 de julio, era presidente Augusto B. Leguía, el presidente del oncenio. Y la gente que vivió en ese tiempo, pues era la gente del centenario. Mi columna de mañana en Correo recuerdo a Manuel González Prada, que no llegó al centenario porque muere en 1918, el gran expresionista del realismo político peruano. Él y mucha gente, coetáneos los que vivimos en el momento de. Entonces, es un privilegio estar en el bicentenario. Y celebrando ¿qué cosa? Que somos una nación independiente. El Perú no es una sociedad esclava. El Perú no depende. El Perú es por sí mismo un estado independiente. Significa que sea independiente porque hace 200 años los peruanos, los argentinos, los chilenos, los bolivianos, los ecuatorianos, etcétera, los que luego seríamos nacionales hicimos hacia adelante todo un proceso para construir nuestra independencia. Entonces, la primera gran etapa hace 200 años para alcanzar nuestra calidad independiente, repito, no depender de nadie, ni jurídica ni políticamente, comenzó con la gran etapa de la emancipación. Pero la emancipación a la que me voy a referir no nació por azar. Algo tuvo que desencadenar, por ejemplo, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, cacique Tungazuca, Surimani, Pampamarca, cuando se levanta aquel 4 de noviembre de 1781. ¿Qué era lo que había detrás? Bueno, Europa, pues tenemos que mirar Europa, jóvenes, mirar las dos. Hay que mirar el plano internacional de la época. En el siglo XVIII apareció en el mundo lo que se ha denominado, y usted lo conoce muy bien, el fenómeno de la ilustración. La ilustración porque aparecieron nuevos pensamientos. Y aquí va un valor agregado, seguramente, que lo pueden tener anotado allí, pero hay que decirlo. Se llamó el jus naturalismo, jóvenes. Cuando postulan a San Marcos les van a preguntar eso. Jus naturalismo. Jus es derecho, derecho natural. Doctor de Mackay, no entiendo. Es decir, los hombres y mujeres de ese momento le dijeron al rey, oye monarca, ¿qué es eso de que tú y yo somos diferentes? Pínchate y verás que tu sangre es como la nuestra. Todos somos, nada de sangre azul, todos somos iguales por naturaleza. Bostezamos, tenemos hambre, sueño. ¿Qué es eso del Estado soy yo? Como decía Luis XIV, que quería personificar a Francia. No, todos somos iguales. A eso se llamó jus naturalismo. Y el jus naturalismo, o derecho natural, nunca olviden,
es la respuesta al derecho divino, al derecho de los monarcas que se creían todopoderosos, que decidían los destinos de los súbditos, de los vasallos, casi como en la Edad Media. Ese derecho divino acaba. La Revolución Francesa, segundo y primero, 1776, la independencia de los Estados Unidos de América, con las 13 colonias que se deshacen de su ligación con Inglaterra, ustedes se acordarán también, estos dos momentos graficaron los grandes procesos de cambio en el sistema internacional. Por alguna razón, el 14 de julio, que hemos celebrado hace poco, de 1789, marcó un punto de quiebre. Por alguna razón es el inicio de la edad contemporánea. Entonces, esa vorágine internacional de ya no depender del monarca, llega a América, pues, llega a América. Y el primero que la interpreta, la entiende y la explica materialmente en un plano intelectual, estimados alumnos, fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Nunca se olviden ese nombre. Nació en Pampacolca, el más extraordinario intelectual que ha producido la emancipación. Su carta a los españoles americanos, nunca se olviden. Los españoles americanos son los españoles de América, o sea, los americanos. Y esa carta, que es una llamada a esta libertad que venía ecuménica, universal desde Europa, es el mayor acicate. Y esa carta, que luego será publicada por Francisco de Miranda, pues va a ser el punto inicial que va a inspirar muchos movimientos. Esa etapa de la emancipación, con Mateo Pumacahua, incluso Mariano Melgar, Francisco de Sela en Tacna, toda esa vorágine con Túpac Amaru que ya referí, es la emancipación. Pero ese proceso es inexorable, es irreversible, es hacia adelante, no es hacia atrás, no es hacia el cangrejo, sino hacia adelante. Esto lleva justamente a que se produzca que los criollos, los hijos de los peninsulares, lleven adelante el proceso de la independencia. ¿Por qué los criollos? Porque eran los que tenían estatus, poder político, económico, eran los que podían tomar un barco e ir a Europa. Por eso San Martín viaja desde niño, se va a Europa y luego vuelve. Y entonces estos criollos, que eran los hijos de los peninsulares, llevan adelante todo ese proceso emancipador, por supuesto, ayudados por los mestizos y los indígenas, las castas, los negros y los morenos y los zambos y los mulatos y los ententes, los saltapatrás, todas las castas del Perú inicial fueron extraordinariamente importantes en este proceso de gesta. Ahí es donde aparece pues San Martín, don José de San Martín Matorras, que viene de Europa. Él no está en la famosa Revolución de Mayo de 1810, no está. 2 años después llega y se da cuenta del proceso y dice lo siguiente: esto no, si el Perú, si Lima y Santiago de Chile no son libres, nunca lo será Buenos Aires. Miren ustedes eso, nunca lo serán. Y por esa razón convence al gobierno de Buenos Aires, luego de que el 9 de julio de 1816 alcanzara la independencia que hemos celebrado hace poco, la de Argentina, pues concluye que tiene que cruzar los Andes, y por eso con el ejército libertador, chicos, cruza los Andes, da la independencia en Chile después de perder en Cancha Rayada, ganar en Maipú y en Chacabuco, y emprende hacia el Perú esto que se ha llamado la Gran Corriente Libertadora, con Lord Cochrane y la escuadra marítima que llevó a la independencia. Este proceso tiene 3 momentos que seguramente se lo habrán contado sus profesores, pero para yo tener la certeza se los quiero decir. Los 3 momentos, y no voy a referirme al desembarco en Paracas y al imaginario colectivo de San Martín, pero el primero es el acto declarativo, la declaración de la independencia. 15 de julio. Es el acto de jure, no se olviden nunca, el acto de jure, de derecho. Jure es derecho, sin el cual no hubiera habido el segundo momento, que fue el acto político ab solemnitatem, es decir, el momento que generó
la voluntad política del pueblo peruano, que eran los notables de Lima los que firmaron el acta y llevaron adelante, por supuesto, el 28 de julio, la proclamación en las 4 plazas de Lima. Todo este proceso culminaría con el tercer acto, la juramentación, que se hizo al día siguiente, el 29 de julio, la juramentación de qué cosa? De fidelidad a la patria. Declaración, proclamación y juramentación. Nunca olviden esos 3 momentos que son importantes. Pero aquí es donde yo quiero rescatar lo siguiente. San Martín, todo el mundo habla de Simón Bolívar, yo también, y del Congreso Anfictiónico de Panamá, y de la idea bolivariana de recrear la unidad continental, pero nos olvidamos que San Martín ya había preestablecido el famoso Plan Continental. Ya había hablado del Plan Continental para la unidad del subcontinente, digo de América del Sur, la porción meridional del continente. Y este San Martín que llega, que está en Guaura, que en el balcón dice el grito de independencia, el 12 de febrero de 1821 da el reglamento provisional. Pero qué tipo tan prudente fue San Martín, que esto es muy importante para la vida política de un país. Él no dijo, vamos a tener de frente una norma jurídica, no, dijo provisional, reglamento provisional. ¿Por qué? Porque faltaba todavía que se produjera el momento ab solemnitatem del 28 de julio. Y el reglamento provisional, si 12 días antes o 13 días antes, entre los propios españoles había habido conspiraciones por el famoso golpe de Estado que produce el motín de Asnapuquio, que acabe, evidentemente, lo sacan a Joaquín de la Pessoa, le entra la Serna. 13 días después, San Martín dice, tengo que ser prudente. Y cuando se convierte en protector en 1821, cambia el reglamento por el estatuto provisional. Provisional. Miren la prudencia de San Martín. Claro, se ganó enemigos gratuitos. ¿Por qué? Porque San Martín tenía aires monárquicos, como ustedes ya saben, pero no era que él quería que tuviéramos un cordón umbilical a España. Quería un príncipe, pero con independencia de España. En realidad los republicanos no le creyeron tanto y él, como ustedes saben, luego tiene su encuentro con Simón Bolívar, aquel 26 de julio de 1822 en Guayaquil, se abrazan. El encuentro, por si acaso, todas son especulaciones, nunca nadie supo de qué hablaron, pero creemos de qué hablaron por las consecuencias. Por ejemplo, al día siguiente, el 27, que fue domingo, Simón Bolívar le ofrece una cena y luego San Martín viene para Lima y de Lima se va para Valparaíso, donde deja el Perú, entrega el cargo de protector para que el Perú inicie su vida independiente. Ese fue San Martín. Y ese San Martín, y ahora sí viene, esto era un recordar, decirles el volumen de lo que significó para el Perú inicial. Yo sigo sosteniendo, y seguramente esperaré la aproximación de mis colegas para ustedes, estimados alumnos, que el Perú, y sigo apostando por lo mejor para la patria, pero el Perú sigue siendo un país fracturado. El Perú nació la república sin reconocernos en nuestra diversidad. Es decir, surgimos como por sincretismo. Es verdad, sincretismo, fusión, por favor, fusión. La primera gran fusión fue la de raza, racial. Somos un país por antonomasia mestizo y nuestro mestizaje, que debió ser nuestro gran valor agregado, que debió ser nuestra fortaleza, no lo fue. Y nos constituimos en una sociedad fracturada, donde el peruano de la costa se volvió racista y desdeñador del de la sierra y el de la selva. Entonces esa fractura no nos hizo mirarnos como un rostro multidiverso para aceptarnos y hacer de nuestra heterogeneidad el gran valor agregado del Perú. No lo hicimos. Miren, San Martín, a quien le he dedicado un libro, fíjense, cuando San Martín llega, los notables le dicen, mira, San Martín, todo está bien, pero no me vayas a cambiar los esquemas, ¿no? San Martín entiende. Y por esa razón, los negros que estaban con San Martín en el proceso de la independencia le dicen,
¿Cómo es San Martín? Y San Martín, ¿cómo? Entra y sale, ¿cómo es? Porque la idea del pacto social era que los negros quedaran libres. ¿Y qué hizo San Martín? Le dio la espalda. ¿Y qué hizo? No porque fuera malo, por favor, entiéndame, era el statu quo. ¿Qué hizo San Martín? A partir del 28 de julio serán libres los que nazcan. Lo demás, mano de obra, era el sempiterno sistema del mantenimiento productivo del virreinato hacia la república. Era la economía que se iba a caer al suelo si los negros y los indígenas dejaban de pagar tributos y los otros dejaban de ser esclavos. Seamos claros. Y yo no sé por qué, mis profesores, mis amigos de la UGEL, por supuesto que lo cuentan, pero en general lo estamos contando a los alumnos para que sepamos la verdad. Yo tuve grandes maestros en mi colegio y hablábamos y hacíamos juicio crítico sobre esto que les estoy contando. Entonces no lo hicimos. Por esa razón, pues surge Ricardo Palma, 70 años después, empieza a vivir de lo que había hecho en sus tradiciones de Palma. El que no tiene de inga tiene de mandinga, eso que no es nuevo, porque nunca nos fusionamos en nuestra heterogeneidad. Y esa fue la primera gran fractura. La segunda fractura del Perú, y usted me dirá, doctor, pero estamos cumpliendo años, ¿por qué nos habla de fracturas? Porque ustedes están creciendo. Y es bueno que crezcan conociendo el Perú de verdad. Y la segunda fractura del Perú vino como consecuencia de la guerra con Chile. Un país derrotado. ¿Por qué fuimos derrotados? Porque tenemos una clase política mediocre que nunca supo entender el gran derrotero del Perú. Miren, la prosperidad falaz después del presidente Castilla que puso orden al país, Guano y Salitre nos dio mucha plata. José Rufino Echenique, el primer presidente de la bancarrota fiscal. Es decir, no hicimos lo que teníamos que hacer. Desaprovechamos ese momento, no construimos ni compramos ningún barco, pero ni de madera. A la justa después llegó la Guerra del Pacífico y el extraordinario embajador Hernando de la Valle va a Santiago, se reúne, vuelve a Lima y le dice al presidente Prado y le dice al Congreso, los chilenos se vienen con todos y no le creían. Y fuimos derrotados. Y luego de esa derrota, los peruanos que llegamos a tener hasta 7 presidentes, que nadie quería firmar el Tratado de Ancón, porque así fue. Nicolás de Piero entró y salió de Lima. Cáceres se internó en la sierra para dignificar al país. Montero se fue a Arequipa. Iglesias vino y firmó el tratado. García Calderón no firmó y por eso fue llevado preso a Santiago de Chile. Ese momento de la derrota nos creó una sociedad de la derrota, como decía Manuel González Prada. Nunca levantamos el ego nacional. Acabamos de salir del fallo de la Corte Internacional de Justicia con Chile por el problema de la delimitación marítima. He pedido hasta el cansancio que los peruanos tengamos una mirada de nacionalismo de verdad para que haya una cátedra que se llame Grau, que se llame Bolognesi, que se llame lo que quieran, pero que eleve el ego nacional. No se hace. ¿Por qué? Porque no hemos sabido invertir en educación. Y ustedes, como yo, en mi época, los 80, había mucha huelga en mi época. Y cuando había huelga, yo me ponía mi uniforme y con mi amigo me iba a las embajadas a pedir documentos o papeles para informarme y leía. Sí, también me ponía a jugar pelota, pero estudiaba como loco, mañana, tarde, noche, porque mi destino era San Marcos y mis colegas sabrán que para entrar a San Marcos, ustedes les habrán contado los chicos, ¿no? ¿Cómo era para entrar a San Marcos? Teníamos que obnubilarnos y amanecernos y estudiar para formarnos. Ese era el proceso que nos tocó a nosotros. Ustedes, que son la parte más primigenia que el Perú tiene, sepan que la vorágine de nuestro país, que tuvo momentos estelares, sí, pero no hemos cultivado ese nacionalismo que quisiéramos. El nacionalismo hace a los países grandes, grandes naciones. Le he dicho al ministro de Defensa de turno en su momento, le he dicho inclusive a 2 expresidentes, le digo siempre a los alcaldes que hacen izando la bandera con ancianos y con adultos mayores respetables, inviten a los niños, como la UGEL, que un programa hecho por niños, los felicito realmente, porque tenemos que elevar el ego nacional y ustedes son los grandes rectores del país hacia adelante.
el Perú es un país multidiverso. Javier Pulgar Vidal decía que el Perú era la síntesis geográfica del mundo, porque todo hay en el Perú. Tenemos todo. Y Edgardo Mercado Jarrín decía, mi maestro decía, que el Perú es sobre todo geopolítica. Tenemos que mirar en el Bicentenario, volver a la geopolítica que aprendimos en los colegios, los que estudiamos con los libros Bruño, Venciendo. No, eso ya pasó de moda, mentira. Tenemos que volver a las bases, a estudiar de verdad, nada de memoria. La memoria es un auxiliar, nada más. Yo me tengo en mi cabeza a todos los presidentes del Perú, así que si me preguntan, quedo a reto con ustedes luego de las preguntas, ¿ya? Pero nada que, el análisis crítico, el juicio crítico que yo invito a leer, a mirar, el Bicentenario debe ser el momentum para cultivar nuevamente nuestra heredad nacional. Y mirar cómo decía Basadre, Jorge Basadre, no olviden ese nombre, que sé que lo conocen, Jorge Basadre Grossman. El Perú invisible, decía Basadre. El Perú invisible es el Perú que no está pues en la televisión, no está en el Facebook, no está en el WhatsApp, en el Instagram, no. El Perú invisible es el Perú de toda la sangre, de todos los peruanos, de todos los colores. Ese peruano que comienza su día a las 4 de la mañana y se acuesta tarde para proyectar al país, para proyectar a la nación. Eso es lo que necesitamos. Perdónenme, pero tenemos, en estos momentos cumplimos 200 años de vida independiente. Y yo digo, ¿por qué en 200 años el Perú no es un país desarrollado si tenemos todo para hacerlo? ¿Por qué no hemos invertido en educación sino 3, 4, 5%? Vengo diciendo, estimados alumnos, hace ya buen tiempo, inviertan 11, 12, 13% en educación y miren los resultados que vamos a tener. Es una falacia, es una mentira que se diga que en 200 años el Perú camina, la industrialización, mentira. Nunca seremos un país industrializado si no invertimos en educación. Ustedes, estimados alumnos, están llamados a ser los mejores. Bueno, siempre he dicho que en los colegios nacionales siempre hemos salido los mejores, siempre hemos sido los mejores porque nos cuesta y mucho y todo. Claro, uno puede lograr cosas en la vida y mirar hacia atrás con orgullo, que va avanzando en la vida. Yo estoy persuadido que el Perú de ustedes y del mañana debe ser un Perú pensado en el imaginario de la victoria, en el imaginario de la unidad, pero para eso tenemos que superar nuestros traumas, tenemos que tener identidad nacional y la identidad nacional en nuestra diversidad, que era lo que correspondía a los primeros tiempos de la República, pero tampoco se hizo. ¿Por qué? Porque el militarismo de la victoria, como decía Basadre, hablaba de 3 militarismos, ¿no? De la victoria, de la derrota de la guerra, de la victoria de la independencia y de la tercera fase. El de la victoria, todos ellos estaban preocupados por después, ¿cómo es? ¿Cuánto he invertido? Págame. Y teníamos que pagar Montepío, teníamos que pagarle a todos. Claro, era el Perú inicial, donde todos querían el poder, por eso tuvimos muchos gobiernos militares, intestinos, golpes de Estado, recién el primer gobierno civil en 1872, que vino con el presidente Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil de la historia peruana, como ustedes también ya saben, que fue asesinado por el sargento Montoya saliendo del Congreso del batallón Cepita. Entonces, miren ustedes, tenemos que construir. Es verdad que hemos pasado por episodios graves, pero el Perú, y con esto puedo empezar a ir acabando, el Perú, por favor, cuando ustedes escuchen que dicen por ahí, oye, el Perú es un país fallido, es un estado fallido. Perdónenme, chicos, pero quien diga eso, ustedes que entre por acá y salga por acá. No hagan caso a eso. El Perú no es un estado fallido, porque un estado fallido es un estado ingobernable. Un estado fallido es un estado donde uno no reconoce la autoridad central. El Perú no es eso. El Perú tiene crisis, claro, como democracia. Acabamos de tener 3 presidentes hace medio año, en el mes de noviembre, y yo digo, ¿y eso en qué se diferencia de la
crisis del directorio de Vivanco en 1842, cuando después de los intentos de la Confederación Peruano-Boliviana tuvo que llegar a Castilla para poner de orden al país? ¿En qué se diferencia eso de lo que hicieron los hermanos Gutiérrez cuando asesinaron al presidente José Balta en 1872 y la comunidad social limeña iracunda los lincharon y los colgaron de los campanarios de Lima? ¿En qué se diferencia de lo que ha pasado en los tiempos de la barbarie de 1932 cuando Luis M. Sánchez Cerro fue asesinado y los apristas perseguidos casi como si fueran terroristas? El Perú ha tenido episodios realmente cruentos, difíciles, o la época del terrorismo de los 80, pero ninguno de esos momentos es calificado como Estado fallido. El Perú no es Somalia, el Perú no es la República Centroafricana, el Perú no es Haití donde matan al presidente, el Perú no es Libia como quedó luego de Gaddafi, ni de Somalia donde la vida no vale nada, o la República Centroafricana. No, el Perú es un país con crisis, con sobresaltos, pero que puede salir adelante. Y por eso tenemos una constitución política, y por eso tenemos órganos, organismos, estructura. Entonces, no crean eso de que el Perú es un estado fallido. En 200 años, sí, somos un estado que todavía está en construcción. Luis Alberto Sánchez decía que el Perú es un país adolescente. Y con la enorme diferencia, yo vengo diciendo que el Perú es un país todavía de infantes, porque tenemos una clase política que no da la talla ni responde a los verdaderos derroteros del Estado-Nación, que evidentemente puede darnos una mirada cualitativa diferente hacia el futuro. Los héroes que hemos tenido, en una conferencia lo dije y lo volveré a decir aquí ante ustedes, honorables niños y jóvenes y colegas. Miren, los héroes son muy importantes porque los héroes son el alma nacional. Hay de los países que ni los tienen o que son inventados. El Perú tiene héroes a montones. Los tuvimos en diversos momentos de la historia, como en la independencia, como en la guerra del 41, la guerra de 1866, la guerra de Paquicha, la guerra de Cenepa. Todos los momentos hemos tenido guerras y héroes hasta vivientes y anónimos, porque cultivan al país, al Perú. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, empezar a mirarnos al espejo y decirnos, ¿qué cosa voy a hacer yo por mi patria? ¿Qué voy a hacer como jovencito que soy? ¿Cuál va a ser mi cuota? ¿A qué me voy a dedicar? ¿En qué voy a ayudar en la casa? A mi madre, a mi padre. Voy a aprovechar el tiempo leyendo mis libros, leyendo obras literarias. Lean bastante. Lo que yo hacía, como mis colegas, lean, porque solamente leyendo seremos libres, porque los que no leen seguirán siendo los esclavos del siglo XXI. Cuidado con eso, porque la no lectura es casi lo mismo que la ignorancia, y el ignorante es cultivado por las cadenas de quien quiera avasallarlo. Nunca nos dejemos caer en ese estatus. Ustedes están hacia adelante con un país diferente, distinto. Yo aspiro y espero que podamos contribuir a que el bicentenario que hoy comienza sea el punto de inicio para tener un tricentenario, 300 años diferente, donde ya no estaremos nosotros y seguramente ustedes tampoco, pero por lo menos ustedes estarán más cerca mirando cómo llega. El Perú hay que quererlo, hay que creerlo, el autoestima elevarlo, pero para elevarlo, lean Harry Potter, pero no dejen de leer El mundo de Sancho y Ajeno, no dejen de leer El Tungsteno de César Abraham Vallejo Mendoza, no dejen de leer a Yagua Fiesta, no dejen de leer a José María Arguedas, el genio de los genios. Yo diría, sí es verdad, que sea César Abraham Vallejo Mendoza, el poeta del Bicentenario, pero estoy pidiendo que por favor a su costado ponga a José María Arguedas, los dos más grandes, bate y escritor más grandes que han producido, por lo menos en mi generación y en otras más y en ustedes, esa imaginación por querer el Perú profundo y milenario,
y soñar como cuando vimos a un Alfonso Ugarte que se lanzó del Morro de Arica al abismo por el amor a la patria, o Manco Cápac y Mamahoyo salir del lago Titicaca, llegar al Cerro Guanacaure, o los hermanos Ayer en el Cerro Tamputoco. Todos esos imaginarios son importantes como las parihuanas de San Martín. Construyamos imaginarios, sus padres en ustedes y ustedes cuando sean padres en sus hijos. Ahí está el kit para que las naciones sean grandes, que yo el día de hoy ante un auditorio para mí de los mejores. Yo lo he esperado, ojo, lo he esperado mucho. Le decía al profesor Freddy Galvez, que es como un hermano mío de hace muchos años, le decía, espero tanto, hoy estaré con los niños. Y le decía hoy día a un embajador, oye, después de este almuerzo, hoy tengo la mejor y la mayor de mis conferencias, que son los niños, porque los niños son lo más importante y a ustedes me debo, porque finalmente con ustedes yo comencé mi docencia hace ya muchos años y en el Bicentenario, festejado con ustedes, con la UGED, que felicito, he estado siguiendo de cerca esta semana patriótica con esta talla de expositores que han tenido. Realmente para mí es un honor y quedo en esta aproximación a sus directas preguntas, por favor, y muchas gracias, muy amables. Buenas noches, quien les habla es Madeline Hernández y muchas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, por ilustrarnos con este tema tan interesante que es Reflexiones en el Bicentenario hacia un futuro esperanzador. Ahora se dará inicio a la rueda de preguntas que constará de 15 a 20 minutos y la cual estará a cargo de los estudiantes y docentes de nuestra institución educativa. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Diana Aro Pérez, que tiene un interrogante. Muy buenas noches, doctor Miguel Ángel. Soy la alumna Aro Pérez y quisiera preguntarle, ¿cómo cree que la ciudadanía debe entender al Bicentenario? Muchas gracias por tu pregunta. Voy a tratar de responder rápido para que me hagan la mayor cantidad de preguntas. Yo creo que la ciudadanía debe responder respetando las leyes, respetando las autoridades. Ayer me decían, el señor Castillo, un momentito, el señor presidente de la República electo, porque así lo ha declarado el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces aprendamos a respetar la institucionalidad para no ser una republiqueta ni un país bananero. Eso es lo más importante. Te lo digo de frente, como habla Rodríguez Maquella en sus conferencias a grande y a chico, porque ustedes están creciendo y la ciudadanía debe ser el respeto máximo a las instituciones y a quienes reciben el encargo del pueblo, que la voluntas gentium, como decía la Revolución Francesa, la voluntad del pueblo. ¿No ven que el soberano cambia? El soberano monarca es reemplazado por el soberano pueblo. El pueblo decide, es el poder. Entonces el ciudadano del Bicentenario debe pegarse a la Constitución, pegarse a las leyes, pegarse a las instituciones y el respeto de quienes van a dirigir los destinos de la patria. Muchas gracias por su respuesta. Ahora le doy pase a mi compañera Madeleine, que también tiene una cuestión. Buenas noches, doctor. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué celebraremos? ¿200 años de libertad, 200 años de independencia o 200 años de república? Mira, pero qué preguntas de fondo que me haces, en que tendría yo que incluso dejar la otra clase, pero te voy a sintetizar lo siguiente. Yo creo que celebramos 200 años del desencadenamiento de España, de la independencia, porque como república todavía estamos construyéndola. Tenemos libertad, pero la gran pregunta es, ¿qué libertad tenemos? ¿Una libertad jurídica? Porque libertad política seguimos siendo un país que depende del poder planetario, del poder mundial. La libertad es un valor supremo, absoluto, para mirarlo tan, digamos, ligeramente en 200 años, pero sí de independencia, porque jurídicamente no dependemos de nadie. Si mañana el gobierno dice de que nadie puede salir los domingos de la casa por la pandemia,
pues será el gobierno del Perú y no otro el que lo dicte, porque somos independientes, dependemos de nosotros mismos. Pero de allí a una república como quisiéramos, no. Nos falta todavía ser república, es decir, una sociedad estamental en su diversidad que acepte que todos somos parte de un eje social donde el derecho y las normas se respetan, donde no hayan golpes de Estado cada cierto tiempo, donde la dinámica de la democracia como sistema de gobierno se respete, donde tengamos cada vez menos constituciones, porque una constitución es muy importante para el tiempo. Ahí está la de Estados Unidos, solamente una desde 1776. Por eso celebramos los 200 años de independencia, del gesto sanmartiniano que nos dio esa separación jurídico-política de España. Muchas gracias por su respuesta. Ahora tenemos una pregunta de la subdirectora por el chat que dice, ¿qué acciones se pueden realizar para contribuir a erradicar las fracturas sociales que existen hoy en nuestro país? Qué extraordinaria pregunta. La primera de ellas es realmente invertir en educación, pero invertir bien, pero no para solamente construir colegios, ni para pagarle más a los maestros, que ya es bastante y es bueno, sino para verdaderamente tejer el nacionalismo desde infantes. Hay que volver a esas bases de transversalizar una educación seria, profunda, donde ustedes no lean separatas. Vengan a mi biblioteca, los invito a leer libros, no separatas, y sentemos al acuerdo nacional, que es la reunión de todos los actores visibles de la vida nacional, y para que sinceremos qué es lo que queremos hacia adelante. Somos, yo no voy a decir una torre de Babel, pero una mesa de Babel. Todo el mundo habla, todo el mundo quiere tener la razón para hacer un país hacia adelante. En la línea que dice la directora, la subdirectora, tenemos que aprender a educarnos para tener política de Estado. No tenemos una política que trascienda a un gobierno. Los gobiernos pueden pasar, pero hay una línea matriz en el tiempo para construir generacionalmente a una sociedad que cuando tú seas, Mayra, embajadora del Perú en los Estados Unidos de América, por ejemplo, o ministra, y lo puedes ser, nunca digas, no, vas a hacerlo. Entonces diga, un momentito, ¿qué es eso de fronteras? Acabo de ver un video, la BBC, Ecuador, ¿qué es esto? No, mi patria primero, porque fuiste formada queriendo a tu patria, amando a tu patria, y no pensando solamente en los puestos y los cargos. Por eso hay que trabajar desde las bases mismas. Todo es posible. Yo no creo en que no haya posibilidad de un cambio, lo hay, pero hay que tomar la decisión. Y el gran drama del Perú en sus 200 años de vida independiente, ¿sabes cuál es, Mayra? El gran drama es que nuestros gobiernos nunca han sabido tomar decisiones, inclusive poniéndose a equivocar, no saben tomar decisiones, les tiembla la mano. Y cuando les tiembla la mano, uno dice, ¿por qué tienen poder y por qué tienen capacidad de tomar el gobierno decisiones y no lo hacen bien? Eso es un perjuicio muy grave para la sociedad nacional. Nos merecemos por nuestra historia precolombina, desde los tiempos anteriores a llegados españoles, por nuestra historia de la fusión con España, de la que hay que acabar, diciendo que por culpa de España no hemos progresado. Ese libreto hay que tirarlo al tacho. Tenemos que entender que con España, no, yo no conozco ningún acto de conquista que no haya sido violento, por ejemplo, pero si con España hubo sincretismo y uno va a una misa para una fiesta patronal mágico-religiosa y luego viene la fiesta, seguramente que si no hubiera sido España y hubieran sido otros, como los Pieles Rojas, los Comanches y los Apaches, que fueron exterminados, no hubo sincretismo, fueron todos puestos en reservaciones, seamos claros. Entonces, aceptemos nuestra diversidad, somos la consecuencia de, y lo que tenemos hay que engrandecerlo para que esa visión de la identidad nacional comience a fortificar, porque todavía somos en identidad nacional un país en construcción, Mayra. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel.
Ahora tenemos una pregunta del profesor Juan Carrillo que nos dice, ¿es verdad que San Martín y Bolívar fueron masones? Sí, en verdad que yo he investigado mucho, pertenecieron a la masonería de la época, pero como digo en mi libro, que los invito a leer en el tomo 2, próximo a salir por el diario Correo, cómprelo porque me gustaría que lo lean. La masonería no era incompatible con la religión, yo no sé por qué dicen que es incompatible con, no, no digo tú, en general, ¿no? Es incompatible. No, la masonería en el siglo XIX, al comienzo tenía gran parte de los coetáneos de esa época, eran masones, tenían un libreto importante, tenían poder, influencia. La Lautaro a la que pertenecía San Martín, nadie la ha desmentido. Los biógrafos que yo he revisado de San Martín, nadie lo ha desmentido, pero que haya sido masón, no debería sorprendernos si te podría decir una lista de peruanos notables, importantes de nuestra historia republicana, independiente, que han sido masones, pero ha habido una satanización de la masonería que no debería hacerse ni debería mirarse de esa manera. Y no soy masón. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Ahora le doy paso a mi compañera Mayra Hernández, que también le tiene una interrogante. Entonces, realmente el grito libertador no fue un grito libertador. Usted afirma que San Martín libera solo a las personas de tez oscura que nazcan después del 28 de julio, a las demás no. Entonces, ¿por qué se celebra y se celebró la independencia? Mayra, una cosita nada más quiero decirte, hijita linda, para que siempre hacia adelante, no digas tez oscura, no hay que decir tez oscura. Yo a mis hijitas, a todos mis alumnos, a todos, así hablo yo, no te preocupes. Digo siempre, el que es blanco, negro, negro, chino, chino, cholo, cholo. Esa es nuestra calidad racial. En cuando estaba en Estados Unidos dando una conferencia, hablaban de las personas de bicolor, tricolor, no sé qué más colores. Blanco, blanco, negro, negro, porque así somos todos en nuestra diversidad. Pero tú haces una pregunta profunda y yo te felicito por eso, porque en verdad San Martín nos da la independencia a todos, pero ¿sabes qué, Mayra? Cuando San Martín nos da la independencia, los que firman el acta, por ejemplo, son los notables de Lima, y ahí está la profundidad de tu pregunta. No firmaron los que no tenían relevancia para la época, por ejemplo, los analfabetos. Claro, firmaron más de 2.500 personas al final del acta hasta el 4 de agosto, pero el acta era firmado por aquellos instruidos o notables, porque éramos una sociedad estamental. ¿Qué era una sociedad estamental? De los importantes de la época. Mira, cuando San Martín proclama la independencia, primero iba el conde de San Isidro, adelante el conde. Luego venían los profesores de mi universidad, de la cuatricentenaria Universidad de San Marcos, creada el 12 de mayo de 1551 por Real Cédula de Juana la Loca y Carlos V de Alemania y Carlos I de España, ¿no? Y todo el séquito, los profesores del convictorio de San Carlos, los que venían de esta sociedad amante del país en su momento, los profesores del Mercurio peruano, qué sé yo. Y luego los notables, la gente pudiente y los de las clases medias y el pueblo finalmente, pero de ellos los que tenían algún nivel de educación, porque era el estatus de la época. Los negros no tenían ese valor, porque venía desde tiempos antiquísimos. ¿Y por qué? Porque en el África, y me retrotraigo la pregunta, recordarán ustedes que los modos de producción, permítanme la palabra, es decir, la manera de cómo construir riqueza, ¿ya? La tienen primero los europeos que los africanos, contrasentido, ¿no? Porque en el África surge la civilización humana, como dice Carlos Darwin, y entonces los hizo esclavos y los hizo cosas. Y Aristóteles legitimó la esclavitud, Mayra. Y los romanos legitimaron la esclavitud. Tener esclavos era dignificante. Jesús de Nazaret, por eso es un precursor de los derechos humanos, porque dice, no, todos somos iguales. Jesús de Nazaret, ¿no?
destruye esa visión del mundo antiguo. Ah, no, tú eres un revolucionario y por eso lo crucifican a Jesús de Nazaret, como Espartaco, ¿no? Entonces viene la Revolución Francesa y acaba con esa visión del esclavo, porque el esclavo era una cosa, por eso que los judíos cuando eran esclavos, toda su vida han sido esclavos, lamentablemente, hasta la visión que tenía Hitler en el Holocausto los veía de esa manera, llegaban a Roma, como llegaron con Pedro, y los llevaban al Coliseo de los Romanos, y los leones se los comían, y los romanos, ¡ja! Se reían, ¡ja! Se reían, y uno dice, oye, pero qué gente tan sanguinaria. No, no eran sanguinarios. No, no. Era que los veían como cosas, Mayra, como cosas. Entonces iban el domingo, como cuando uno va al cine, lo veía que se los comían los leones. Eran cosas, así los creían. Y los negros que llegaron aquí, cuando estaban como si fueran animales en los galpones, decían, ¿no? Lean en las crónicas, Bernabé Cobo dice más de indígenas de verdad, pero también habla de negros, ¿no? Guamán Poma Ayala, en galpones, como si fueran animales. Y hoy día, la comunidad afroperuana, miran, si no tuviéramos comunidad afroperuana, ¿qué sería del Perú tan, con esa diversidad del peruano negro, de Perú negro que tanto quiero, del Perú negro y profundo, que nos ha dado todos los bailes que conocemos y las comidas que conocemos, de ese sincretismo que luego saldría incluso hasta la marinera, qué sé yo, que podríamos seguir hablando, pero fue muy fuerte, fue muy importante en nuestro proceso histórico. Pero San Martín le dio la independencia a todos, pensando en todos, pero en un statu quo de todos. Estaba pensando en si es verdad, a tu pregunta final, al fondo de lo que era el statu quo. San Martín ni Bolívar rompieron con el statu quo. ¿Por qué? Porque habría que estar en el zapato de ellos, en el lugar de ellos. Era el momento de la historia que les tocó, era una historia muy cruenta, muy difícil, y por eso él tampoco pudo hacerlo y por eso se tuvo que retirar, porque no se veía con buenos ojos su visión que tenía él sobre una sociedad fundada en una monarquía. Estaban hasta acá, José Faustino Sánchez Carrión, no quería saber nada de Bernardo Monteagudo, etcétera, y comenzó toda una etapa, una historia distinta en el país. Muchas gracias por su respuesta. Ahora tenemos una pregunta del docente Rafael Vite que dice: celebrar 200 años de República no ocurre todos los días y mucho menos en el contexto de la crisis institucional y moral por la que atravesamos, que no es la primera ni será la última que afronte el Perú. Es por eso que los jóvenes deben conocer su historia para no cometer los mismos errores. Desde su punto de vista, ¿qué hubiera pasado si se hubiera seguido el tipo de gobierno monárquico que proponía don José de San Martín? Bueno, es una pregunta, en realidad, hacer una prognosis de ese escenario me hace pensar de que lo hubiéramos tenido, pero hubiera acabado inexorablemente con los años. El proceso peruano era separatista fundamentalmente. El desdén a la monarquía era grande. Cuando llega 1866, la reina Isabel manda sus barcos para recuperar sus excolonias. Los terminamos acabando en esta coalición formada con Chile, con Ecuador. Yo creo que el monarquismo ya estaba en una etapa de salida. Fíjate, Fernando VII, que fue recluido en Saboya, en Bayona, por Napoleón, que puso a su hermano José Bonaparte, que luego vuelve por la Constitución de Cádiz, que jura de mentira, pero para defenderla, a pesar de las guerras carlistas, y después del trienio liberal de 1820 a 1823, en verdad que el proceso monárquico en Europa sufría crisis. Claro, llegó la convención, digo, mejor, el Congreso de Viena de 1815 para acabar con Napoleón, hecho por los monarquistas, que decían, aquí lo hacemos, acabamos con Napoleón, lo mandamos 100 días a Elba y luego vuelve los 100 días y al final muere en Santa Elena en 1821, pero el monarquismo tenía sus horas contadas.
una Europa ruralizada frente a una Inglaterra con la revolución industrial. La segunda se mantuvo gracias a esto último, por eso la era victoriana duró hasta 1901, pero Europa empezó a cambiar y ahí está la reunificación alemana y la reunificación italiana y el proceso que le vino a Francia a posteriori. Yo no creo que la suerte de América hubiera sido otra, por eso que el monarquismo tenía sus roles y sus tiempos contados, y más bien el republicanismo con Vigil a la cabeza, yo acuso, yo debo acusar, habría puesto en mejor situación. Los tiempos habían cambiado y el mundo, el nuevo mundo, lo que buscaba era una liberación de España, que no tuviéramos ningún tipo de ligación con España y nada que nos atara como esa sociedad virreinal que tuvimos por 300 años. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, por su respuesta. Ahora voy a dar pase a mi compañero William Barrientos, que también le tiene una interrogante. Buenas noches, doctor Miguel Ángel. Mi pregunta es, ¿qué tipo de Estado necesitamos para que todas las problemáticas de nuestro país genere una metamorfosis de cambio favorable en este bicentenario? Gracias. Gracias por tu pregunta, William. Necesitamos un Estado que sea realmente reivindicatorio, un Estado de todos, no un Estado para la costa, ni tampoco un Estado para los Andes, ni tampoco un Estado para la selva, un Estado de todos los peruanos, de la costa, la sierra, la selva, un Estado que no sea centralista. Es verdad que ha habido cambios, pero seguimos teniendo vocación centralista. Un Estado que sea realmente abierto, que abra las puertas de Palacio, las puertas del Congreso para todos los peruanos. Un Estado que apueste por la educación. Necesitamos un Estado realmente democratizante. Yo creo que hemos tenido un Estado muy estamentario, muy criollo, muy olvidado de la historia de siempre. Y por esa razón hemos tenido muchas divisiones. Necesitamos un Estado que aprenda a que los peruanos nos creamos y nos queramos en nuestra diversidad. No nos aceptamos en nuestra diversidad. Y ese es el grave problema. Yo siempre vengo diciéndolo. En la medida en que seamos un pueblo, que nos reconozcamos en nuestra diversidad, por eso es muy importante que cultivemos todo esto que fue la pléyade del incanato, la Minca, la Mita y el Aini, que eran las movilidades sociales y actividades sociales que había en el incanato, las hagamos el día de hoy la base de nuestro desarrollo. No digo pues como otros demagogos que puedan decir, no, que todo el mundo hable quechua y dejemos el inglés. No, pues, no podemos hacer eso, pero sí sería bonito que aprendiéramos y tuviéramos como un curso electivo el idioma quechua, que qué lindo sería, como hacen los paraguayos. La última vez que fui a Paraguay, quería a vender, a menos regatear una compra. Oye, entre los dos estaban hablando en guaraní y yo no entendía nada. No entendía nada. ¿Y por qué aprender guaraní? Me explicaban y todo. Eso es, y la identificaban. Y hablan inglés también, para no ser demagogos. Eso tenemos que hacer, mirar ese Perú distinto, diferente. Hay que apostar por ello, por la educación. Sigo creyendo como la directora y todos ustedes que la educación es lo único que nos va a sacar. Yo escribí una columna que les pido revisar en la página web del Diario Correo. Lo único que nos saca de la pobreza es la educación, porque la pobreza, niños, es hereditaria. Donde hay padres pobres, habrá hijos pobres y nietos pobres. Y la única manera de que no lo seas es con la educación. Y yo me esforcé porque, como seguramente muchos niños peruanos de colegios nacionales como yo, que fuimos pobres, estudiamos para salir de ella. Es lo único. Lo otro es la tinca. Y vas a esperar la tinca. No, tienes que creerte tú mismo y estudiar hasta altas horas y al día siguiente tus ojeras que te digan ya sé algo más, leí un libro más, lee lo que más puedas, porque cuanto más leas, serás más libre
y el Perú será también un país más libre. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos la última pregunta del profesor Freddy Galvez, que es, España tuvo una visión geopolítica de conquista. San Martín y Bolívar, la importancia de la independencia geopolítica de América, y en el siglo XXI el Perú tiene una ubicación geopolítica estratégica en el escenario internacional porque en el mundo actual existe la teoría de la interdependencia de todas las esferas del quehacer mundial. ¿Cómo ve el futuro del Perú para los próximos años? Gracias por la buena pregunta del profesor Freddy Galvez, el magíster Freddy Galvez. Dos cosas. Primero, sí es verdad que la mirada geopolítica de España era la de extraer recursos. Mira, ellos se valieron de tres cosas: del intervencionismo, del mercantilismo y del monopolismo. No te las puedo desarrollar por tiempo, pero las tres fueron los baluartes de la economía virreinal. O sea, en otras palabras, llevarse todo. Ya está. ¿No? Y llevarse todo, a diferencia de Inglaterra, que se lo llevaba para industrializar, los otros lo querían para adornar sus palacios. El Perú el día de hoy lo que necesita, sí, la interdependencia, claro, como los fenicios, ¿no? En Macedonia había interdependencia, tú me das, yo te doy, todo el mundo se necesita mutuamente. El día de hoy la interdependencia es una regla internacional, pero la interdependencia de hoy del Perú debe significar que yo te sigo dando mis minerales, que tenemos en grandes cantidades, te sigo dando mi pescado, te sigo dando mi gas, pero ¿qué me vas a dar tú a mí a cambio? Yo ya no solamente quiero divisas, dólares, no, para ensanchar seguramente a los exportadores que van bien. Lo que yo necesito es que me des tecnología para ser un país industrializado. Eso es lo que queremos, que nos dé la tecnología que no contamos nosotros, tenemos que ser claros. Y entonces así esa interdependencia nos dará un valor cualitativo para que el Perú mañana sea un país competitivo. Lo que no queremos es que pase otros 200 años y el Perú siga siendo un país exportador de materia prima. ¿Qué te parece? Multilateralicemos la mirada internacional. Ya no solamente Estados Unidos como antes, o la Unión Europea, ni solamente China. ¿Eh? No, no, todo. Porque es la mirada internacional. Seamos unos pulpos, es lo que quiero decir, para que el mundo nos quiera y vea nuestras enormes bondades, las de un país milenario como es el Perú, lleno de tanta historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Estimada comunidad milagrina, disculpen, sé que hay varias preguntas que han realizado y bueno, cuando estamos en vivo el tiempo a veces es muy corto y para ello quisiera agradecer nuevamente al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay por su ponencia y si desearía dar algunas palabras. Finalmente, decirles que estoy muy contento, pero qué preguntas me han hecho. Oye, pero qué bien trabajadas por ustedes, seguramente con apoyo de sus profesores, pero formuladas por ustedes de la manera como lo han hecho. El jaque que me ha puesto Mayra, Emily, Josie, Aro y todos los demás, muchas gracias. Les digo que estoy muy feliz y contento. ¿Y saben qué? Qué feo se ve, ¿no? Pero vuélvanme a invitar porque quisiera estar más tiempo con ustedes y hablarles de otros temas que seguramente podrían ser del interés de ustedes. A la directora, mi gratitud, al profesor Freddy Galvez por su invitación y a todos mis colegas docentes, desearles unas felices fiestas patrias a todos ustedes niños y a sus familias y que miremos con optimismo el futuro de nuestra patria, seamos optimistas porque esa es la carga que necesitamos hacia adelante. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, y gracias a los profesores y estudiantes que han brindado sus preguntas. Ahora, para dar el cierre a esta conferencia, le doy el pase a mi compañera Emily González. Buenas noches, soy la estudiante Emily González de cuarto de secundaria. Quiero agradecer a todos los presentes en estas 5 conferencias, en especial a todos los que se hicieron presentes en la rueda de preguntas. De igual manera, agradecer a nuestro ponente, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, por ilustrarnos con este tema tan importante que es
Reflexiones mirando a un bicentenario esperanzador.